Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de este canal? Hoy les voy a hablar de este escrito del Antiguo Testamento que yo digo que es la continuación del escrito de Solón. Se trata, cómo no, de las profecías del Antiguo Testamento. En este vídeo daremos un repaso de las conclusiones históricas, que yo creo erróneas y pretendo demostrarlo, para empezar a ver las opiniones dadas sobre este tema. El segundo vídeo será la lectura del escrito en cuestión, para darnos cuenta desde ese momento de las características a las que hace referencia el escrito, sobre la nación de la que habla. Digo nación y no ciudad, de Tiro, porque el escrito en cuestión no habla de ciudades, sino de países. Ezequiel profetizó contra naciones extranjeras, y vuelvo a repetir, naciones. Estos 8 capítulos no los voy a leer todos, evidentemente, sino el que hace referencia a esta investigación en cuestión. Contienen profecías contra varias naciones extranjeras: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Como podemos ver, todos son naciones, no hay ninguna ciudad. Esa es la primera confusión que yo veo en todo esto. Aunque los profetas dirigieron su atención principalmente a Israel y a Judá, todos ellos eran conscientes de que Dios era el Señor de todo el mundo. No hay nación que escape a su juicio, y lo que Él condena y castiga en su propio pueblo, condena y castiga en otras naciones también. Este conjunto de profecías efectivamente marca la división entre el ministerio de Ezequiel antes y después de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. Estos capítulos del libro de Ezequiel son semejantes a los que escribieron Isaías y Jeremías, en los cuales se pronunciaron declaraciones proféticas sobre ciertas naciones extranjeras. Lo pueden ver en Isaías 13 al 23 o Jeremías 46 al 51. Tiro, según, y aquí empiezan los errores, según mi opinión, y ya lo demostraré en los siguientes capítulos. Tiro estaba situada sobre la costa de Palestina, más o menos a mitad de camino entre el Monte Carmelo en Israel y Beirut en el Líbano, cosa que yo creo totalmente errónea y lo demostraré. Pero fue una característica geográfica peculiar la que hizo que el cumplimiento de la profecía concerniente a Tiro fuera tan notable. Melville F. Unger hizo notar que Tiro en una época consistía en dos partes: una firme defensa rocosa sobre la costa, que estaba sobre el continente, y una ciudad levantada sobre una isla pequeña, aunque bien resguardada, a 1,5 kilómetros de la costa. Este pedacito que acabo de leer, ya verán que coincide perfectamente en el yacimiento con lo que vamos a encontrar allí. Ezequiel predijo que Nabucodonosor sitiaría a Tiro. Se puede ver en Ezequiel 26, del 7 al 11. Pero un escéptico como Corior podría decir que esta predicción no era nada destacable, siendo que Nabucodonosor estaba conquistando casi toda la ciudad importante de la región, y Tiro era muy codiciada por su riqueza. En este pedazo vuelve a hablar de una ciudad, cosa que yo no estoy de acuerdo y lo demostraré más adelante. Pero antes de que se hubiera extinguido una generación de acuerdo con Josefo, Filostrato y Seder Olam, Nabucodonosor se hizo presente y, como había sido predicho en Ezequiel 26 del 7 al 15, puso torres, baluarte y escudo y arietes contra sus muros. Después de 13 años aproximadamente, tomó la ciudad, por lo menos la que estaba ubicada sobre el continente, y Tiro quedó en el olvido durante 70 años, tal como lo había anunciado Isaías 23:15. Algunas de las promesas particulares de Ezequiel parecieron quedar sin cumplimiento, incluyendo las siguientes, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, porque resulta que las que voy a leer a continuación se encuentran en el yacimiento que veremos, y las trasladaré al yacimiento para que ustedes también lo puedan comprobar, por supuesto.
y pone: barreré de ella hasta su polvo, en Ezequiel 26:4. Tiro será como una peña lisa, Ezequiel 26:4. Tendero de redes será en medio del mar, Ezequiel 26:5. Pondrán tus piedras, tu madera y tu polvo en medio de las aguas, Ezequiel 26:12. Nunca más serás edificada, Ezequiel 26:14. Todas estas características se encuentran en el yacimiento. Aquí dice, en este texto que estoy leyendo, que no las han encontrado, por lo tanto son incoherentes. Pues todo lo que pone este texto que leeré en el próximo vídeo se encuentra en el yacimiento paso a paso, palabra por palabra. Sigo leyendo. Por espacio de casi 300 años, estas profecías parecieron ser inexactas. Nabucodonosor conquistó la ciudad, y vuelve a hablar de ciudad, que estaba en el continente, pero no pudo someter a toda la nación por motivo de su posición estratégica en la isla. Estratégica en la isla. Ahora está hablando de una isla. Y de un continente y una isla, cosa que ya hemos visto en el texto anterior con respecto a la Atlántida. Sigo leyendo. Después de algunas décadas, Tiro recobró su riqueza y esplendor, aunque la parte que había sido destruida en el continente no fue reconstruida. Así que la fortificación que había en la isla llegó a ser ciudad principal. Todo coincide con el texto de Solón del capítulo anterior. Sigo leyendo. Luego, en el año 332 a.C., Alejandro el Grande conquistó el mundo de la región del norte del Mediterráneo. Se dirigió al sur con sus fuerzas y acampó en las ruinas de la antigua Tiro, aislando a los habitantes de la isla. Otra vez habla de una isla. O sea, la situación entre el Éufrates y el Tigris y toda esa zona de ahí creo que es muy errónea, porque ya hemos visto que en esa época el Mediterráneo era un valle fértil, por lo tanto no podía tener una isla como presuponen enfrente, donde estaría Tiro. Es el primer error que he descubierto en todo esto. Y sigo leyendo. Se suponía que Tiro había hecho alianza pacífica con los griegos, pero cuando Alejandro solicitó permiso para llevar sus tropas a la ciudad para adorar sus dioses, se le negó, de manera que sitió la ciudad, tarea difícil ya que la misma estaba a 1 kilómetro de la costa. James Hastings describió lo que aconteció y dijo: se inició el memorable sitio, Alejandro construyó un terraplén casi al nivel del agua, de unos 70 metros de ancho hacia la isla, el cual fue destruido rápidamente. Los habitantes de Tiro se defendieron con ardor hasta que Alejandro cercó la ciudad con 224 naves. Tiro fue asaltada. Aquí está hablando de naves, o sea, barcos. Si hemos visto que el Mediterráneo no tenía agua, igual que el mar Caspio y el mar Negro, ¿por qué sitúan Tiro donde la están situando hoy en día? Es imposible, porque no se podría encontrar una isla en un valle, ¿verdad? Sigo leyendo. Tiro fue asaltada, 8.000 de sus habitantes fueron masacrados, 2.000 fueron crucificados en la costa y 30.000 vendidos como esclavos. Solamente un cabo de tierra sugiere hoy día la existencia de la antigua fortaleza de la isla. El terraplén, en el presente, tiene 1,5 kilómetros de ancho. En el presente, bueno, ya lo veremos nosotros. Fallows explicó cómo fue que se cumplió la profecía de Ezequiel con respecto a que Tiro sería arrasada y dejada como una roca lisa. Y dijo: de tal manera fueron arrojadas al mar las ruinas de la antigua Tiro. Como lugar exacto donde se levantaba no se ha podido determinar con exactitud, aunque las ruinas de casi 50 ciudades próximas a Roma, que dejaron de existir hace casi 2500 años, testifican que la extinción de toda huella de una ciudad es casi imposible.
Y eso es lo que yo pretendo demostrar en este vídeo y en el siguiente, ¿verdad? Ya comprobaremos con la lectura del escrito del Antiguo Testamento, y ya lo voy a decir cuál es el título, son las profecías de Ezequiel, y la profecía es la profecía contra Tiro. Aparte de que vuelvo a repetir que son 8 capítulos de profecías de Ezequiel, y en esos 8 capítulos contienen profecías contra varias naciones extranjeras. Vuelvo a recalcar, naciones. El primer error es ese, haber pensado que el Tiro que se supone del que habla Ezequiel está mal situado. Primero, por lo que les dije antes, el Mediterráneo era un valle, no podía tener una isla enfrente. Eso es lo primero. Y lo segundo, el escrito de Ezequiel hace profecías contra naciones extranjeras, no ciudades. Y es normal, como todos sabemos, que cuando desaparece una ciudad o algo importante en este mundo, siempre se conmemora, muchas veces, por supuesto, poniéndole el mismo nombre a otra ciudad. Como creo que es el error de este caso, y por eso el cambio de situación y el pensar que el Tiro del que habla Ezequiel está donde lo sitúan, ¿verdad? Yo voy a demostrar en los próximos vídeos que esto no es así, y lo van a ver todos ustedes. Eso es lo bueno. Pues bien, este vídeo de ahora queda terminado, porque resulta que si me extiendo demasiado con el siguiente, me cuesta mucho más hacer las traducciones a diferentes idiomas. Entonces, pues por eso lo he dividido en 2 partes, ¿verdad? Y aquí acaba la primera. Suscríbanse al canal, el que no se haya suscrito, y denle a la campana para que les avise de un nuevo vídeo. Y hasta el próximo.